Te venden, por ejemplo, la deuda como mala y te venden el ahorro como la salvación a todos tus males. Y son conceptos que luego te das cuenta con el tiempo que son en cierto modo erróneos. Vas a padecer muchísimo y vas a tomar muchas veces malas decisiones promovidas por las emociones. Pero la pregunta de mucha gente, oye, dime qué moneda va a subir. Yo, si lo supiera, ya sabes que dónde lo metería. No es tan fácil. Entonces la gente va buscando el chollito. Las cripto, la inteligencia artificial, todas estas cosas han venido para quedarse y es la mayor disrupción financiera de la historia. Un youtuber que perdió 50.000 euros en directo porque mostró por error las frases privadas, se las copió y le vació la cuenta. Y eso fue lo que nos llevó a crear Yo Soy Yomo. Es esa bóveda de metal que hace que cualquier frase semilla de cualquier billetera cripto del mundo se vuelvan literalmente indestructibles. 10.000 euros que tienes en el banco, gástatelos porque la economía tiene que reactivarse y entonces se te van a caducar. Lo van a poder hacer. ¿Tú crees que va a haber una adopción masiva en general de las criptomonedas a medio o largo plazo? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero no se habla. Hoy tenemos el placer de contar con Iñaki. ¿Qué tal? Iñaki es CEO de Yo Soy Yomo, es un emprendedor nato y un crack de las criptomonedas. Hoy nos va a contar su historia, que sus inversiones su historia también en la inversión en cripto, toda su experiencia, y hablaremos un poco también de cómo está el sector y de cómo se debe empezar y cómo se debe custodiar, que creo que de eso también sabe bastante, ¿no? Bueno, Iñaki, bienvenido y cuéntanos un poco cómo empezaste en eso, cómo empezaste a emprender y cómo empezaste a invertir. Pues la verdad es que, como bien dices, antes de nada, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La manera en la que empecé en el mundo de las cripto y en el mundo de la inversión fue un poco también por la parte esa de inquietud, ¿no? De la inquietud que se tiene, que te lleva muchas veces a emprender y cuando emprendes dices, ¿y ahora qué más? Pues a invertir. Todos los años, y esto me gusta contarlo porque puede servir de idea para muchos, todos los años me hago 2 cursos. Uno de lo que no tengo ni idea y otro de lo que es mi profesión. Para que te hagas una idea, el año pasado fue cortador de jamón, que tengo el carnet. Ah, muy bien. Y el año anterior fue patrón de embarcaciones de recreo, para ir a Ibiza y volver con el barco. Ah, muy bien. Ahora puedes hacerte un jamoncito ahí en el barquito. Está todo hilado, si te fijas. Y en 2017 fue las criptomonedas. Yo escuché hablar de esto de las cripto antes y demás, que amigos míos me decían, oye, gente que es así como muy early adopter de las cosas, yo también lo soy, pero siempre tienes a alguien más grande que tú. Y me hablaba de Bitcoin por aquel entonces y yo decía, no sé, no me cuentes milongas. Y esto era en julio. Pues en diciembre del 2017, cuando tuvo uno de los pump más famosos, que subió prácticamente a $20.000, pues fue cuando yo empecé a interesarme por este mundo y empecé a formarme. Y por eso hice el curso de criptomonedas, que sobre todo lo que me dio fue una visión a largo plazo de hacia dónde iba todo esto. ¿Y antes no invertías? Y antes no invertía nada. 0. Entonces, eso fue lo que me iluminó o me abrió la mente a otras formas de hacer dinero a través de invertir en un activo que pueda ser como, por ejemplo, las cripto, que tiene una revalorización. ¿Okay? Al final, la cultura financiera en este país no se trabaja y en las escuelas no se enseña. Y estas son cosas que o te formas tú por tu cuenta o poco más puedes hacer. No, totalmente. No, y además tienes una perspectiva muy guay, que es la propia formación que tú dices. Voy a hacer algo que no se va a hacer, algo que no tenga nada de idea, y luego algo de mi campo. Porque en las escuelas... no aprendemos. Aprendemos lo básico para X carreras, que está muy bien, matemáticas, lo que sea. Pero luego de cultura financiera, que es tan importante, que luego sale y cualquier persona va a tener que hacer la declaración de renta mismo, no tiene ni puta idea. Y es súper importante. Y ya no sea algo específico como son las cripto, pero cualquier cosa, como cómo ahorrar o cómo generar más patrimonio, ¿no? Que es... Y es que además te venden, por ejemplo, la deuda como mala. Y te venden el ahorro como la salvación a todos tus males. Sí, sí. Y son conceptos que luego te das cuenta con el tiempo que son en cierto modo erróneos, porque el ahorro que tú estás haciendo se va depreciando con la inflación. La deuda, siempre que sea vinculada a un activo, es positiva. Si la deuda es para comprarte un coche, pues es negativa. Es mala. Más vale que hagas un plan. Sí, la gente no ve la diferencia entre una hipoteca y comprarse un BMW.
Por Es ejemplo. ok, pues debo 200.000 euros al banco, Exacto. una cosa o de la otra, Son 200 euros al mes, lo puedo pagar y y ya está. cortoplacismo. Entonces, por eso la formación es tan importante Sí. y por eso a mí me gusta hacer ese tipo de cosas. Porque además tienes una cosa muy interesante y es que cuando seleccionas un sector o una actividad que no tiene absolutamente nada que ver contigo, la gente que ahí está tampoco tiene nada que ver contigo. Con lo cual amplías tu espectro de tipología de personas Aprendes. que te lleva a aprender de personas que igual de otro modo no te hubieras juntado ni por asomo, pero de ese modo dices tú, ostras, pues mira qué visión de la vida tiene, o mira qué hace o qué no hace. Entonces, tiene muchos puntos enriquecedores, no solamente el contenido. No, eso está muy bien. O sea, la verdad es que así también no solo te nutres de eso, sino también te abres la mente a toda la sociedad y puedes realmente ver el valor que puedes generar, ¿no? Que al final, cual. que eso es a donde te ha llevado a emprender también. Es decir, oye, pues viendo es. todo esto, todos los cursos, a donde he llegado con cripto, que ahora nos cuentas un poco tu historia con la inversión, pues te ha llevado también a emprender. Efectivamente, yo siempre he estado haciendo muchos proyectos al mismo tiempo. Eso yo creo que también va con la persona. O sea, hay gente que dice, oye, yo mi salario a fin de mes, mis horas y no quiero fuera. Complicaciones. Yo tengo otra manera de ver las cosas, de intentar superarme a mí mismo, de intentar hacer un pasito más. Hay gente que puede verlo como decir, ¿qué necesidad tienes? Solo hay una vida y para qué vas a estar todo el día currando. La diferencia está en que yo lo hago porque me gusta. Claro. Entonces, es como si estuviera... Los emprendedores en general es porque nos gusta. O sea, es una cosa de... Sí, he estado el domingo en la oficina, pero porque yo quiero. No es una obligación, es que me lo estoy pasando bien. No. Es eso. Luego ahí está la disyuntiva, ¿no? De voy a un trabajo porque no me gusta y tengo que cobrar, o invierto las horas que hagan falta porque lo disfruto y así lo hago, ¿no? Entonces al final son diferentes formas de ver la vida, pero a mí siempre me ha gustado emprender. Hasta tal punto, puedo contar anécdotas que siempre me ha gustado probarlo, todas las cosas nuevas, toda tecnología nueva que había. Te puedo decir que yo trabajaba en la Confederación de Empresarios de aquí de Valencia, en la parte de marketing, etcétera, y era un trabajo muy, muy tranquilo, vamos a llamar así. Y aproveché toda la parte de momento ERE que hubo allá en el 2012, etcétera, para decir, oye, yo me presento voluntario, me salgo e irme a Canadá. Y me fui a Canadá con la gente me decía que si estaba loco dejar un curro tan seguro para irme a la aventura sin trabajo y sin nada. En cambio, desde Canadá, a los 7 meses me vine con un hijo en proceso y con un trabajo con una empresa coreana afincada en Canadá que me duró 7 años y de la cual automaticé cuando no existían chatbots y cosas de esas que eran como árboles de decisión, simplemente no había ningún tipo de inteligencia detrás. Automaticé todas las campañas para que las personas que de un anuncio reservasen una cita, lo que hoy es Calendly, que es como muy típico, pues antes no era tan típico, pues llevar gente a la oficina. Entonces, de esa manera emprendí, por así decirlo, microemprendí dentro de una empresa, que eso yo también soy muy fan, de hacer procesos y cosas mucho más eficientemente para tú tener luego más tiempo. Y con eso me metí en Valencia en una agencia de marketing como director de marketing, mientras lo otro iba funcionando en piloto automático. Y de 7 de la tarde a 11 de la noche tenía el Telegram simplemente a buen ojo por contestar rápido a los de Canadá, que era cuando despertaban. Entonces una de las técnicas que empleaba era contestar muy rápido, porque así daba sensación de cercanía, de que no había un océano por medio, sino que estaba en remoto. Y de hecho, sin quererlo, yo he trabajado en remoto desde hace muchísimos, muchísimos años. Desde cuando monté mi propia agencia, nada más salir precisamente de aquí al lado, de Barreira. Yo estudié en Barreira, gráfica publicitaria. Y con una persona que estaba conmigo en clase tuvimos una agencia de diseño, marketing, marca, 9 años. Y yo me acuerdo de estar con Skype de entonces, cada uno en su casa, con el Skype conectado, simplemente como si tuviéramos un parapeto y estábamos en la misma sala. Os ibais comunicando. Oye, pásame el no sé qué. Y luego de repente callaos. Entonces, bueno. O sea, creo que es algo bueno de los emprendedores, ¿no? Que siempre te sacas las castañas y sacas una innovación que no sabes de dónde, pero al final luego ves que el mundo gira en torno a eso. Y creo que eso es importante. O sea, también lo que te ha llevado, pues eso, a hacer esos cursos, lo que nos lleva a todos a intentar hacer cosas locas o cosas nuevas. Y
con eso, o sea, para remontar un poco, o sea, tú vuelves y entonces ya sí que te pones a emprender con lo tuyo, con Yo Soy Yomo. ¿Qué va? No, Todavía no. haces muchas más cosas. Después de ahí, pues me metí a trabajar por cuenta ajena y fue ahí cuando tuve la primera, sí que tuve la primera parte de inversión. Un cliente que tuve en la agencia quiso que me uniera al proyecto y que invirtiera, y vi que era un proyecto interesante y entonces invertí un pequeño capital en ver cómo era eso, ¿no? Pero realmente tenía pocas nociones de lo que es el tema de la inversión, pero de esto que, bueno, la situación al final te hace, pues le meto un poco a ver qué tal. Pero básicamente a partir de esos momentos fue cuando yo ya trabajaba de consultor. Como te digo, yo hago muchas cosas a la vez. Que la gente dice, ¿por qué te da tiempo a todo? La respuesta, ¿sabes cuál es? Ser eficiente en lo que haces, utilizando ciertas herramientas que te permiten lo que uno tarda 2 horas hacerlo tú en 3/4 de hora. Entonces eso te permite llevar como muchas cosas a la vez y también hay que tener una mente un poco organizada en ese aspecto, ¿no? Claro. Dentro del ruido, ver la claridad y estructurar. Yo tengo esa facilidad, me lo ha permitido hacer y fue cuando arranqué el proyecto de Cryptodemy, que es el canal de YouTube. Que en principio no tenía ninguna pretensión más allá de hacerlo como hobby. Yo sí que también me había puesto un objetivo, que mi hobby se convirtiera en profesión y mi profesión se convirtiera en hobby. Okay. Y es justamente lo que está pasando. Es decir, muchas veces proyectar las cosas, y tampoco es que lo haya buscado desmesuradamente, hace que las cosas ocurran. Y la constancia también es muy importante. Entonces, a raíz de hacer ese canal, fui viendo el mercado cripto, porque yo había visto un nicho y era personas que querían entrar al mundo cripto pero no sabían cómo, y lo que había en el mercado era gente que te vendía una gema que te ibas a hacer millonario o trader que no había Dios que los entendiera. Había un nicho de gente que dice, vale, en cristiano, ¿cómo me meto yo aquí? ¿Cómo hago de pasar una billetera a otra? ¿Cómo hacer cosas? Que la verdad es que es complicado, ¿eh? La primera vez que te enfrentas a cripto, o sea, yo me acuerdo que es de estar con mi padre, no me acuerdo qué aplicación, pero sé que tenía que conectar el MetaMask. ¿Correcto? Hostia. O sea, ni él ni yo dándole vuelta, digo, pero yo qué sé, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahora hay que comprar dentro del MetaMask. Y ¿cómo coño se hace esto? Esto era una puta locura, ¿eh? Cuando salió. Ahora las cosas las ves más sencillas porque hay mucha forma de hacerlo. Binance te permite hacer cosas muy rápidas, o bueno, hay otras también. Pero en ese momento, correcto. Es que qué complicado. Ahí tienes un amigo, como fue mi caso, que te instruye y dice, esto tienes que hacerlo así, esto tienes que hacerlo así, y a partir de ahí arrancas. O te apuntas a un curso, ves vídeos en YouTube, etcétera, y vas aprendiendo en modo autodidacta. Pero sí, la verdad que fue un aprendizaje muy interesante, y todos los conocimientos que yo tenía como director de marketing, como trabajando con clientes, los apliqué en el canal. Y la verdad que estoy contento. Poco a poco he ido generando esa comunidad. Creo mucho en los proyectos empresariales que se genere primero una comunidad. Totalmente. Yo estaba creando el canal de YouTube como hobby, sabiendo que algún día lo iba a tener que monetizar de alguna forma, pero no sabía muy bien cómo. Por lo tanto, esas personas que quieren empezar un proyecto y ya se lo quieren dejar todo súper estructurado, que se olviden, porque no es predecible. Lo que tienes que hacer es empezar y hacer y pasar a la acción, que se iterando. dice. Y vas cambiando. Y vas mirando. Exactamente, vas viendo lo que te funciona, claro, y lo que no. Y este canal te permite también aprender más de cripto. Cuando enseñas. A mí, por ejemplo, con esto, al final, yo llevo ya una experiencia con el mundo financiero, pero también estar haciendo todo el contenido que estoy haciendo a nivel financiero y finanzas personales, inversión, y juntarme con gente como los que se sientan así, como tú, también me permite aprender un montón de cosas que antes no sabía. Tú piensas que cuando das clase, tienes que aprender para dar clase. Es la manera que tienes más rápida de aprender, porque te fuerzas a decir, tengo que explicar cosas que más o menos las sé, pero tengo que tenerlas meridianamente claras. Entonces te formas tú para poder dar un nivel mucho más alto. Okay. Entonces el formar, el explicar cosas hace que tú mismo aprendas. O comentarios. Totalmente. Oye, ¿cómo se hace esto? Hostia, pues no lo sé. Lo voy a investigar porque nadie sabe todo. Entonces tienes que hacer ese trabajo, y ese trabajo es el que te ayuda a también mejorar. Totalmente. O sea, y con esto, porque hablas del canal también, tú has... O sea, a la gente le ibas diciendo, oye, pues aparte de cómo funciona un MetaMask, cómo funciona esto, no utilices tanto dinero, o
coño, si tienes 1.000 euros ahorrados, a lo mejor los necesitas para ti que no... Correcto. Al final, una de las cosas que no me canso de insistir es que cuando te metes en el mundo cripto, yo siempre digo que tienes que tener las siguientes premisas claras. La primera, que el dinero que metas, dalo por perdido. No significa que lo vayas a perder, pero significa que si lo pierdes ya lo has dado por perdido desde el minuto 1. ¿Por qué? Porque por el camino los mercados son volátiles, van a subir y van a bajar, y las emociones están en juego. Si tú has metido un dinero para ver si sube, ¿no? Y ganas un beneficio, pero por el camino lo necesitas, o es un dinero que si lo pierdes te va a hacer falta para otra cosa, vas a padecer muchísimo y vas a tomar muchas veces malas decisiones promovidas por las emociones, que es tu rival número 1 en el mundo de la inversión. ¿Cómo puedes evitar que esas emociones te embarguen? Tienes varias maneras. La primera, lo que hemos dicho, invertir un dinero que no necesitas. Y que no necesitas, y ahora iremos con ello, es incluso el ahorro, no es lo que tienes que meter en la inversión. Y segundo, si ves que estás demasiado conectado con el mercado, alejarte. Yo te puedo decir que a mí me dicen, ¿ha subido el Bitcoin? Y yo, vale, pues no sabía, no tenía ni idea. Uh-huh. Es que directamente, si no te despliegas o te despegas del mercado, te come. Porque los que trabajan el mercado, los market makers, uh-huh, al final trabajan una estrategia del desgaste para el retail. Es subir, lo bajan, tal, parece que va a subir, boom, te lo bajan hasta abajo. Eso al final, durante mucho tiempo prolongado, genera desgaste. Dice, joder, esto tal, venga, la vendo, y ¿qué es lo que quieren? Que al final los minoritarios se retiren y que ellos vayan copando cada vez más el mercado, como ocurrió en otros mercados. Entonces, despegarte del mercado es una buena estrategia para que no te afecte tanto las emociones, ni para mal ni para bien, que tampoco te dejes embargar por, ostras, que Pepe ha subido no sé qué, yo también voy detrás de eso, sí, porque probablemente llegarás tarde. O sea, posiblemente, la primera recomendación que le podemos dar a una persona si se está pensando en, oye, quiero empezar a meter pasta en inversión, en este caso en criptomonedas, uh-huh, es, uno, no utilices el dinero que necesitas. Correcto. Y lo otro, controlar las emociones. Yo lo del dinero que no necesitas también insisto mucho. De hecho, creo que lo hablaba con Juan en la entrevista anterior también, sobre el fondo de emergencia. Y es decir, oye, no es lo mismo si tienes 17 años, 18 años y estás viviendo en casa de tus padres, uh-huh, que si tienes, como tú tienes un hijo o una hija, pues obviamente tienes unas necesidades y un capital que te va a consumir al mes y por lo tanto que el ahorro va a ser diferente. Entonces, el fondo de emergencia es tenerlo, pues tener 3, 6 meses, un año o 3 años si es lo que necesitas, y eso no se toca. Eso es un ahorro en una cuenta remunerada y exactamente, no se toca. No, es porque ese es tu ahorro de decir, joder, que si se te rompe la puñetera lavadora del coche, estás jodido y necesitas sacarlo de algún lado. Después de eso, ya sí que decir, oye, ¿dónde invertir? Y con lo de las emociones, yo creo que también puede ser, corrígeme, que las cripto ha hecho que haya abierto muchísimo el scope de quién entra a invertir, porque es verdad que, oye, pues el IBEX 35 a lo mejor había alguno que metía, oye, el SP500 ya se me queda un poco largo, no sé qué es eso, pero las cripto ha hecho como que todo el mundo puede entrar. Y que la gente lo que quiere es que si yo meto hoy 1.000 euros, el mes que viene tenga 10.000. Y si no tengo 10.000 y tengo 500, joder, esto es una puta mierda. Correcto. No, eso es un poco también el control que tiene que tener la gente. Al final tú piensas que Internet ha democratizado muchísimas cosas. Y como bien dices, había gente que el SP500 le sonaba chino o lo veía como unas barreras de entrada muy grandes. Y lo bueno que tiene las cripto es que son tan fáciles como meter 10 euros en una moneda, uh-huh, si quisieras. Eres tú contra el mercado, desde un ordenador o desde un móvil. Esto ha hecho que, sumado a muchos creadores de contenido que hablan de toda esta nueva disrupción, ha hecho que mucha gente entre en el mundo cripto. Pero yo creo que también hay diferentes etapas del inversor. Sí que es cierto que hay muchísimo más retail que en otros tipos de mercados, y ese retail tiene periodos de maduración. Muchas veces la gente entra cuando hay un momento alcista, porque es cuando tu vecino dice, hostia, he metido 1.000 euros y ahora tengo 3.000 en 4 días. ¿Cómo? ¿Dónde meto yo los 1.000? Tal. A mí me han dicho así de veces, oye, te doy 1.000 euros y me los metes, cosa que no podéis hacer
porque al final eso tendrías que estar regulado para ser broker, ¿no? de Claro. tema de activos. Pero tampoco hago recomendaciones de inversión. También hay que ser asesor financiero para recomendar. Correcto. Pero la pregunta de mucha gente, oye, dime qué moneda va a subir. Si lo supiera, ya sabes que dónde lo metería. No es tan fácil. No. Entonces la gente va buscando el chollito. Cuando la gente se mete así pasan dos cosas. Uno, se va a bancarrota y dice, esto es una porquería, las criptos son para mí. O dos, se da cuenta que el mercado funciona de otra manera al que él pensaba cuando entró y le da por formarse y le da por entender el mercado y empieza a buscar otras etapas más de bonanza que no la primera que dice, ostras, si hubiera sabido lo que sé, no hubiera entrado de esta manera que parezco un pulpo en una cacharrería. Al Pepe, al no sé qué, aquí, allá, sin criterio y sin lógica alguna y metiendo lo que no tienes. Por lo tanto, la gestión del riesgo y la formación para mí son vitales y no pensar que te vas a hacer millonario por mucho que te diga gente que... Aquí decías lo de elegir y tal, también un poco el que la gente cuando invierte, mucha gente también que le da muy poca seguridad porque se mete, por ejemplo, en un inmueble, ¿no? Y dice, esto lo tocó, esto sé lo que está aquí y tal. Por ejemplo, muchos también sí que hablan de, oye, pues inversión a medio o largo plazo, entrar en Ethereum, entrar en Bitcoin, que son proyectos más asentados, el oro digital. Ajá. Pero, o sea, ¿qué hay detrás? Porque que te metes en un Pepe o te metes en la moneda del... ¿Cómo se llamaba esta? El juego de calamar, que me acuerdo que reventó para arriba y luego se cayó a los 2 días. O sea, ¿hay realmente algo lo suficiente consistente como para estar invirtiendo a medio y largo plazo? El mundo de las criptos es el salvaje oeste. Esa es una realidad y como cualquier mercado incipiente es muy volátil y es muy voluble, ¿de acuerdo? Entonces hay de todo. Igual que cuando tienes un perfil de inversor depende mucho de cómo seas para hacer unas cosas u otras, de invertir en un Bitcoin que es más seguro, entre comillas, que en Pepe, que es una meme coin que no tiene ningún tipo de utilidad y que es especulación pura, pues lo mismo pasa con el mundo de las criptos. Al final tienes que tener, no sé por dónde me estábamos quedando, que se me ha ido santo al cielo con el Pepe. No, con lo que hay detrás de las monedas. Entonces, depende de la moneda, tienes unas cosas u otras. Al final, por ejemplo, toda la fiebre que hay ahora con los memes, como fue hace unos años con los NFTs, como fue hace otros años con las Initial Coin Offering, las ICOs, las memes no tienen absolutamente nada. Lo que ha hecho la moneda, por ejemplo, de Trump, no tiene ningún sentido. O sea, tiene sentido de que la gente invierte por emoción, de que como lo ha dicho Trump y está subiendo, yo me meto y a ver hasta dónde llega. Ahí los tienes en los que se conforman después con un objetivo de salida, que es lo que siempre hay que hacer, y hay los que creen que esa moneda va a subir a 100.000 euros como el Bitcoin, porque no tienen más base financiera para pensar que eso es imposible. Simplemente están especulando, bueno, más que especulando, yo creo apostando, ¿no? Sí, esa es la palabra. Es un poco. Entonces, como ves, hay diferentes formas de entrar. La gente que sabe dice, bueno, yo sé que esta moneda no vale para nada, va a subir y luego va a bajar y se va a quedar ahí. Entonces cojo, me meto y me salgo y tengo mi profit. Y la gente que no sabe dice, wow, voy a meterme aquí y me voy a hacer millonario. Entonces la voy a dejar hasta que suba, hasta que valga 1 millón. Y eso no va a pasar nunca. Lo que va a pasar es al revés y te vas a quedar atrapado en tu inversión. Por lo tanto, lo que hay detrás de los proyectos, cada proyecto, y hay en el market cap listados 1.600, pero hay muchos más, pues hay como startups, tu equipo, tu proyecto, tu white paper, tu tecnología aplicada, tus muchas cosas, y habrá empresas que mueran y habrá empresas que sigan. Entonces, normalmente las empresas que a lo mejor lleven más tiempo en el mercado, por ejemplo, un Bitcoin, un Ethereum, un tal, que tienen ya una adopción, que tienen ya un tipo de recorrido, pues es más raro que pueda ir para abajo. O sea, al final lo podemos comprar un poco como la bolsa esta de las small caps de Estados Unidos, que estás invirtiendo a pequeñas empresas, o sea, pequeñas entre comillas, porque la capitalización de Bitcoin es gigante, pero que son a lo mejor X equipos que, oye, pues esto se puede ir, ¿no? Tú estás invirtiendo en ese, es que no me acuerdo del nombre de las small caps estadounidenses. Tú inviertes y puedes hacer por 20, un año, pero a lo mejor también se te va a la Esto mierda es lo de de inversión. siempre. El riesgo va parejo del potencial de la ganancia. Claro.
Si tú quieres súper estable, pues mételo a un fondito que te dé un no sé qué y es seguro, ¿no? O no tienes garantías. ¿Quieres más rentabilidad? Pues tienes que asumir más riesgos. Esto es así. Nadie da duros a esas pesetas. Pero tú eres defensor del medio-largo plazo de las cripto. Sí, o sea, las cripto en general han venido para quedarse. Esto es como las redes sociales en 2009 que decían que era una moda y una burbuja. Estamos en 2024 y mira, las cripto, la inteligencia artificial, todas estas cosas han venido para quedarse y es la mayor disrupción financiera de la historia reciente. ¿Vale? Es el Internet del valor. Internet fue una revolución para la comunicación, la transmisión de información y todo lo que es la blockchain es la transmisión de valor. Totalmente. Por lo tanto, es una disrupción que va a venir a quedarse. Ahora bien, ¿quién es el que va a quedarse arriba? ¿Quién es el que va a quedar abajo, desaparecer? Pues ya eso ya es más difícil de saber. Sí, a ver, al final es como los ordenadores que empezaba IBM y luego... Sí, o sea, creo que además con las adopciones que están teniendo todos los gobiernos, ya no solo con coger Bitcoin, sino que está viendo muchas noticias de que muchos bancos están incorporando el blockchain. Porque al final es un ahorro de costes. Claro, es un libro contable de la hostia, funciona muy bien para cualquier tipo de inversión y sobre todo para contabilidad bancaria. Entonces creo que también es una tecnología que se va a quedar a muy largo plazo y que la gente tiene que aprender, ya no solo invertir, sino aprender de qué es la tecnología, igual que el Internet, que a lo mejor no sabes cómo funcionan los nodos, pero sí que oye, pues la sé utilizar, ¿no? Es un poco eso. Y con esto, creo que también es importante, ya que hablábamos de toda la inversión y tal, la seguridad. La gente, lo mismo, mete con inversiones, mete con emociones, tal, y de repente yo invierto en Pepe y hago por 10.000. Y de repente me encuentro que de 1.000 euros tengo 200 millones. Eso es una locura, ¿eh? Eso no pasa. No vengáis. Pero, ¿cómo tengo que proteger eso? Por eso sí que tú pilotas. Mira, ocurre una paradoja muy clara. En el mundo Web 3 y en el mundo blockchain, digamos, tú eres tu propio banco. O sea, por primera vez, tú cuando, por ejemplo, tienes una cuenta de Google, que es decir, tienes tu usuario y contraseña y estás en unos servidores de Amazon o de Google y ellos tienen tus datos, que tú eres el producto, te dejan el Gmail gratis porque tú estás dejando un rastro de información que luego Google va a vender a un tercero. Claro. Por eso es gratuito y digamos que tú tienes ese servicio a cambio de tus datos. En el mundo Web 3 se va a producir una paradoja y es que tú eres tu propio banco. Es decir, tú podrías vender y ganar dinero de tus propios datos. Es decir, como si fuera un Google Web 3 en el que tú percibieras como si fueras un artista de música y te dijeran un royalty por tus datos. Eso va a ocurrir, está ocurriendo. Y eso hace que tú seas tu propio banco. Entonces, en el mundo tradicional hemos estado acostumbrados a delegar nuestra seguridad en terceros. Por ejemplo, un banco, que si yo pierdo el usuario y la contraseña, presento mi DNI y papá banco me da otro usuario y contraseña y tengo acceso a los fondos. ¿Qué ocurre con esto? Que al estar centralizado, un banco te puede bloquear tus fondos y decirte, oye, preséntame esta documentación por el tema del lavado de capitales. Y tú tienes que andar presentando y tal, y tienen bloqueado tu dinero. O quieres sacar mucha más cantidad de la que toca y te ponen pegas. O quieres invertir en cripto y te preguntan que por qué vas a invertir en cripto, que ahí no te dejan enviar el dinero. Y dices, pues si es mi dinero. Entonces, eso es el mundo Web 2, es el mundo tradicional. Y la gente no tiene cultura de la seguridad por eso, porque lo delegan un tercero. En el mundo Web 3, donde tú tienes tu propia billetera, antes has mencionado MetaMask, sí. Has mencionado también Binance, decir que mucha gente tiene confundido el tema de la custodia. Autocustodia significa que tú tienes las palabritas, las contraseñas de esa billetera que hacen como si fuera una firma digital. Hacen que tú seas el propietario de esa billetera y vas a poder transaccionar o hacer lo que tú quieras con ella. Si tú lo tienes, por ejemplo, en Binance, Binance sería como si fuera un banco. Binance, Bit2Me, hay muchos exchanges centralizados que entras con usuario y contraseña y los fondos los tienes depositados, pero no los tienes tú. Tú tienes un apunte contable sí, tienes que dice que tienes eso. Una cartera que está gestionada por ellos y que... Eso es. Pero ¿qué ocurre? Que si ese banco quiebra, tu dinero con él, porque tú no tienes las claves privadas. No es tu dinero, lo tiene en la bolsa del banco. Sí, la diferencia, o sea, de tener, por ejemplo, al lado MetaMask o Binance, es que Binance habla como un banco, es como si yo entro en Santander o un BBVA. Eso es. Y que MetaMask al final es como mi cartera.
Exacto. Yo lo tengo aquí mi dinero y tengo Eso. todo mi dinero aquí guardado y lo saco cuando me da la Eso gana. es como si cogieras el dinero de la blockchain directamente. Que hablar de las 12 palabras, pues si la gente tampoco lo sabe, cuando tú te creas una billetera, pues te da una contraseña, que normalmente son 12 palabras. De y 12 a quieres- 24. 24, ¿no? Se Ujú. puede ampliar. Y eso es todo tu contraseña. Esto tienes que apuntar a algún lado. Que ahí también es donde la Y ahí gente es donde peca mucho, ¿no? Exacto, ahí es donde está la clave. Y entonces, como no hay esa cultura de la seguridad, la gente hace auténticas locuras. Esas contraseñas, si tú tienes unas contraseñas que te ha dado tu billetera al crearla y yo me las encuentro, yo podría operar con tu dinero como si fueras tú, porque solo necesito esas 24 palabras puestas en un orden concreto, que es tu contraseña, para yo decir, hey, yo soy Pablo y voy a operar aquí tal. No necesito nada más. Por lo tanto, si pierdes tus contraseñas, primero, si las encuentra alguien, va a poder operar con ellas. Segundo, como no tengas una copia de seguridad, nadie, ni hackeándote en positivo, va a poder alcanzar a devolverte los fondos. Entonces dices tú, ostras, qué miedo. Ya, pero es que un gran poder requiere una gran responsabilidad, porque ser tu propio banco implica que si haces staking, si haces finanzas descentralizadas, no te vas a conformar con un 3% que te conformas en el mundo tradicional. Estamos hablando de haciendo poca cosa, te estés moviendo en torno a los 20% anuales sin despeinarte y sin saber. Si ya sabes, puedes llegar a mucho más porcentaje. Después, es totalmente inconfiscable y no tienes intermediarios. Tú puedes estar en Chile, yo te puedo mandar a ti un Bitcoin y no hay nadie que me diga por qué te lo he mandado o te lo he dejado de mandar. Es inmediato, es barato. Yo te puedo mandar, yo qué sé, $1.000.000 en cripto por céntimos. Por eso les interesa tanto a los bancos ahora el tema de la blockchain. Y tenerlo controlado. Sí, ¿no? Y también, volviendo ahí un poco de lo de la seguridad también, es porque además venía a la cabeza que ahora me cuentas algunas noticias que me has pasado y las comentado están curiosas. También es el apuntarte las palabras, ¿no? Porque para que la gente lo tenga en la cabeza, que esas palabras tú las tienes apuntadas, por ejemplo, en tu teléfono, pierdes el teléfono, ya no tienes las palabras. Lo tienes en una foto en tu ordenador tiene wifi, está conectado, te pueden hackear el ordenador, o lo tienes en un iCloud, te lo pueden hackear, pueden sacar las palabras. Pero si lo tienes en un papel, que a lo mejor es más seguro, Eso es. el papel se puede ir a tomar por culo también. Se te puede mojar, se te puede quemar, se te puede perder, te puedes mudar y pierdes el papel. Eso es. Al final también te quedas sin. Y, o sea, me pasaban noticias, pero que también muy locas, de gente que ha perdido millones de dólares en... Exacto. Mira, te puedo contar cosas desde un youtuber que perdió 50.000 euros en directo porque mostró por error las frases privadas en directo, se las copió, al instante lo instaló en un MetaMask nuevo y le vació la cuenta. Hostia. Y claro, no puede rastrear, ya no sabe Ni dónde sabes quién es, ni puedes hacer nada, ni hay control Z para que te devuelvan para atrás. No le puede llamar a nadie porque no hay un banco central. No hay nadie detrás. Eres tú el responsable de toda esa historia. Luego, por ejemplo, había otro streamer, un youtuber, que tenía más o menos 1 millón de euros en Bitcoin. Coscu. Correcto. Y tenía unos ficheritos del ordenador con las contraseñas ahí puestas. El ordenador iba un poco lento, su equipo dijo, vamos a formatearlo para que vaya bien para el stream, y no hicieron copia de seguridad de esos archivitos. Pues ya está, te has quedado sin nada. Entonces la gente no es consciente de esto y dices tú, oye, ¿y le pasa a gente así un poco con pocas luces? Pues el fundador de un banco estonio que tenía 250.000 Ethereum, que a día de hoy son cerca de 800 millones, perdió estas palabritas y no puede acceder a sus fondos. Y para hacerlo más terrenal, nosotros para Yoseyomo hicimos un estudio de mercado en el que a clientes y no clientes sorteábamos 500 euros en Bitcoin si se reunían conmigo para darme feedback de por qué habían comprado Yoseyomo y por qué no habían comprado Yoseyomo. Una forma muy interesante de sacar información para estudiar el perfil de cliente, ¿no? Sí. Pues había una persona de Bilbao que era soldador, tendría 58 años, 60 años, y dice que en 2015 invirtió un dinero y que ahora mismo valía 44 millones de euros. 44 millones de euros. Nada. ¿Qué le ocurrió? Que había comprado mi producto porque se dio cuenta de la necesidad
que hay en comprar algo así para preservar tus claves semillas. ¿Por qué? Porque perdió sus palabritas y el Ledger, que es como si fuera el dispositivo que tiene las palabritas dentro para hacer la firma. El hardware, ¿no? El hardware. Sí, que es ¿Vale? Que es como si fuera un disco duro. Exacto. Es como si fuera un pendrive que tiene para poder firmar transacciones. Y las palabritas las metes en ese dispositivo y es como que queda grabada tu firma digital. O sea, esto es como el MetaMask, es como que hablábamos antes, pero fuera. Exacto. Pudiendo tocarlo. Tú utilizas el MetaMask y le conectas esa piececita que es como que necesitas físicamente acceder a ella para poder operar con los fondos. Pues esta persona perdió el Ledger, perdió las palabritas y se le había quedado en el móvil únicamente la aplicación instalada con el saldo. Y he estado viendo el saldo como ha ido fluctuando y ahora mismo me mandó una captura, tenía 44 millones de euros. Dice, es que lo he intentado todo. E incluso le he dicho a un hacker, uno que era experto en ciberseguridad, que si me hackeaba le daba el 50%. No ha habido narices. Dice, porque tengo mujer, 2 hijas y muchas facturas que pagar. Si no hubieras hecho una locura. Entonces te das cuenta de que mucha gente no piensa lo siguiente. Hoy, tus 1.000 euretes en una criptomoneda son 1.000 euretes. Y dices, ¿para qué voy a meterle seguridad a 1.000 euros? Ya, pero es que esos 1.000 euros mañana pueden ser muchos miles de euros. Claro. O sea, entonces tienes que pensar en largo. O sea, lo que hablábamos antes de la inversión a corto y a largo, si es que al final el Bitcoin ya lo hemos visto, el rally que tiene, que ahora mismo vale 100.000, no lo sé, 100.000 y algo, pero que es verdad que la gente cuando empezó, no hace falta centrarse en no, es que valía $1, no es que valía $100, no, a ver, es que hace ¿cuánto? Valía 30.000. Hace nada. Un año, no sé si llega. O menos 15.000 estuvo. Claro, y ha subido $70.000 su valor. Hombre, pues eso es lo que tú tienes, pero es que esto lo puedes llevar a cualquier sitio. O sea, el SP500 como ha subido, cualquier acción del Nasdaq. Es verdad que ayer salió una inteligencia artificial de China y Nvidia se fue un poco a la mierda, pero quitando, obviamente, que aparecen noticias, porque siempre van a aparecer noticias, a la larga las inversiones te renta. Entonces es interesante siempre tener una buena forma de custodiarla. Exactamente. Entonces eso es un poco lo que nosotros hemos hecho para crear Yo Sé Yomo, que esto venía porque cada semana también alguien me decía, oye, que he perdido las claves, Iñaki, ¿qué puedo hacer? Encontrarlas, sí. Que no hay otra. Entonces yo me di cuenta de que hay gente que se las guarda en el móvil, como decías, que eso es una foto que cualquier OCR, que son escaneadores de texto, con un malware que tengas instalado en el ordenador del móvil, te va a reconocer esas palabras que son universales. Son 2048 palabras de un sistema estándar que se llama BIP39, con lo cual son unas palabras concretas. Va a detectar que es una billetera, la va a instalar un MetaMask y te van a vaciar. Por lo tanto, no las tengas en digital, no las tengas en papel, porque pasa luego lo que pasa. Dices, las tengo en un librito, ¿qué va a pasar aquí? Hemos visto el incendio de Valencia. Mi hija estuvo durmiendo 3 días antes en ese edificio, en casa de una amiga, que obviamente perdió desgraciadamente su casa. El tema de la gota fría de Valencia en esto. La Dana, sí, las cosas pasan. Y no pasa nada, nunca pasa nada hasta que pasa. Es un parte también de nuestro lema. Por lo tanto, analizando un poco lo que había en el sector de bóvedas, porque al final las bóvedas cripto son estas placas de metal que hay de varios tipos, lo que sirven es para sustituir lo que es el papel. Es una forma analógica, que es lo más seguro que hay, pero en vez de en papel, en un material que no se destruya con el agua ni con el fuego, etc. Pues vimos que había un cyberpunk que se llama Jason Loop, que durante 5 años hizo un post anual analizando y poniendo a prueba estas billeteras o estas bóvedas cripto, pues contra el fuego, contra el ácido, con un aplastador, y me sorprendió que muchos de estos productos que se supone que son indestructibles eran de aluminio y se fundían. El diseño de producto, que eran como fichitas, hacía que el calor abombara el producto y saltaran las palabras y perdieras el orden, con lo cual estás en las mismas. Y eso fue lo que nos llevó a crear Yo Sé Yomo, que básicamente es esa bóveda de metal que hace que cualquier frase semilla de cualquier billetera cripto del mundo, ya sea billeteras frías como por ejemplo Ledger o billeteras calientes como por ejemplo MetaMask, que son de software, se vuelvan literalmente indestructibles. Entonces eso es lo que hicimos, mejorando todo lo existente en el mercado. Y como yo soy de marketing, hice un estudio y me puse a hablar con todos los competidores por el chat. Oye, ¿de qué está hecho tu material tal? De titanio. Claro, marketing titanio. Claro. Pero luego tuve que empollarme que titanio hay de grado 1 a grado 4
y que el grado 1 y 2, que es el que pone todo el mundo, es el más barato y es el más endeble, siendo titanio, que está muy bien. Nosotros nos fuimos al titanio grado 5, que ya no es ni puro, tiene una aleación que lo hace muchísimo más duro. Aguanta, por ejemplo, 1700 grados, mientras que una casa se quema entre 600 y 1000 grados, para que te hagas una idea. Entonces, lo que fuimos a hacer fue a por el producto Made in Spain y el mejor del mercado. Y además lo más indestructible posible al final. Correcto. Y entonces al final pues creamos Yo Soy Homo con esa filosofía. A ver, es que es importante porque si te pasa cualquier cosa y te pasa, o sea, si tienes 1.000 euros, pues como ya decíamos al principio, pues si lo has perdido porque tú ya sabes que lo puedes perder, pues es una putada. Pero si pierdes 30 millones, la putada pica un poco más. Sí, pica un poco más, ¿no? Exacto. Entonces eso es un poco lo que hemos venido a hacer. Entonces, lo primero, por enlazar con lo que empezamos a hablar, yo fui creando el producto, que además lo creamos íntegramente por Discord. Mi socio está en Bilbao, yo estoy en Valencia y hemos hecho una cosa que normalmente se dice que no hay que hacer, que es la de, oye, crea una empresa con alguien que conozcas. En este caso, pues bueno, tenía buenas vibraciones con Álvaro, que es mi socio, y creamos la empresa, que además está publicado en nuestra web, que puedes ver todos los pantallazos de las conversaciones literales, que si conseguimos Yo Soy Homo llevarlo donde queremos llevarlo, va a ser como la típica historia de Silicon Valley a la española, y en 2 minutos, cuando me lo dijo, aún lo veo perfecto, fue cuando empezamos. A los 7 días ya teníamos el diseño, a los 14 ya teníamos el 3D, que nos lo hizo un indio de la plataforma de Fiverr, a los 21 ya teníamos el logo. Fuimos muy rápido y sobre todo generando comunidad, porque yo aproveché entonces mi canal de YouTube para ir monetizando y diciendo, oye, apúntate a la waitlist, con el resultado de que acabamos, hicimos el lanzamiento con 1.100 personas apuntadas en la lista de espera y tuvimos una facturación sin ser nadie y sin tener producto, muy lean startup. Una facturación en las primeras 24 horas creo que fueron de 16.000 euros, una cosa así, y en todo el periodo de preventa acabamos con 26.000. Y con ese dinero pudimos fabricar el producto y midiendo todo. Por ejemplo, cuando hicimos la preventa tuvimos un Net Promote Score del 9,5 sobre el bla, 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 las expectativas, y cuando entregamos el producto en septiembre obtuvimos un 4,9 sobre 5, es decir, otro 9,5 sobre el producto en real. Y la gente subiendo fotos, uno que lo tiró desde un 8º piso diciendo que había resistido. Entonces, la comunidad luego te da mucho empuje para hacer más cosas. No, y al final que es un producto necesario. O sea, que la gente, está claro que es algo muy novedoso y que la gente, pues, o sea, el mercado cripto es muy nuevo también y las cosas se van descubriendo poco a poco. Y esto es aún todavía más novedoso. La gente, lo de las claves, ¿no? Y tu producto, oye, pues para el que realmente ha empezado ya es... Bueno, y el que se está planteando empezar realmente es algo necesario, ¿no? Eso es, totalmente necesario. Y es lo que tú dices, la gente conoce MetaMask, que son las billeteras, pero se lo sigue apuntando en un papel. Sí. Entonces, le hace falta... Lo plastifica. Lo plastifica, que es súper seguro. Y lo que necesita es pasar al siguiente nivel. ¿Y no crees que, o sea, porque por ejemplo están viendo mucho, también por el control que hablábamos antes de los bancos y tal, que por ejemplo ahora con la ley MiCA o algo de esto van a intentar hacer no solo el control, sino también una forma de proteger más al usuario? Sí, no, pero esto es como ponerle puertas al campo. Es muy difícil que una entidad pueda proteger al usuario y que además siempre nos tratan como niños pequeños. Al final, todo lo que sea el mundo centralizado, que es donde afecta a MiCA, pues va a tener esas excusas, vamos a llamar, de es por tu bien, pero lo que buscan es el control masivo, como va a pasar también con las CBDCs, que mucha gente dice, no, son las criptomonedas del Estado. No son criptomonedas, son monedas digitales, pero que son totalmente centralizadas y sobre todo es dinero programable. No sé si sabes que, por ejemplo, en Zimbabue, los billetes físicos de papel tienen fecha de caducidad. Ok. Pues esto... Tú imagínate que puedan hacer lo siguiente, decir, oye Pablo, los 10.000 euros que tienes en el banco, gástatelos porque la economía tiene que reactivarse y entonces se te van a caducar. Te caducan la semana que viene. Lo van a poder hacer. O por agendas van a decir, oye, se te ha acabado el cupo de carne porque el CO2 de no sé cuánto ya has llegado al límite y no vas a poder comprar según qué alimentos o según qué artículos porque no te dejen. Es decir, se podría potencialmente llegar a eso. No quiere decir que lo vayan a hacer, potencialmente podrían. Se ha puesto en pensar mal, ¿no? Se puede
Piensa mal y acertarás. O sea, aquí es completamente incertidumbre, o sea, no se sabe. Pero tienes que ahora está muy verde. Tienes que estar en todos los escenarios para ver si una tecnología realmente te va a aportar mucho o no. Podrían adoptar las criptomonedas que son descentralizadas. ¿Por qué no lo han hecho? Porque quieren tener ellos el control de la emisión. Y hay países que lo están haciendo. El Salvador lo está haciendo. Salvador, Estados Unidos creo que también estaba ampliando su reservas estratégicas de Bitcoin. Quería meter el tema de esto. Entonces, de hecho, Trump ha dicho que no quiere las CBDCs. Entonces, al final, entre lo que dicen, lo que realmente es verdad y demás, está el mundo retail, que las está viendo venir, y lo que tienes que hacer es informarte lo máximo que puedas y tomar una determinación de hacia dónde te quieres inclinar. Y hay mucha gente que hay un éxodo del mundo centralizado al descentralizado, precisamente porque no nos garantizan tampoco que la confidencialidad de los datos perdure. Ha habido un hackeo en la DGT este año de 2024, sí. el de Hacienda, el rescate que no sé si tal. Sí. Al final tus datos van pululando por ahí, con la diferencia es que son todos tus saldos y las criptomonedas las tienes tú. No están en un banco. Si te vienen a casa, te atacan a ti, no atacan, ve al banco, está ahí el dinero. Sí. Entonces, ante esta protección para la privacidad, la gente opta por sacarlo a billeteras frías para que ellos sean custodios de sus propios activos, ya que la tecnología te permite ser tu propio banco. Y ahí es donde hay que formarse en la correcta autocustodia y en la seguridad. O sea, la gente lo que tiene que hacer ya no solo es, como hiciste tú al principio, hacerse su cursito o ver muchos vídeos también de aprender a cripto y cómo funciona el blockchain, las criptomonedas, las altcoins, las meme coins, todo, sino también cómo protegerlo. Que bueno, que esto al final es un poco también entender que como cuando tú tienes en el teléfono y te pide la verificación en 2 pasos y tal, oye, pues te estás adaptando a que no solo puedes tener una sola contraseña 1, 2, 3, 4 en cualquier cosa, necesitas un poco de proteger porque la gente, hay mucho hijo de puta por ahí y te puede robar. Entonces, si eso lo haces ahí, si te vas a meter en la inversión cripto, que sepas que necesitas aprender también a custodiarlo, porque ahí ya sí que encima no tienes como por ejemplo, ¿cómo se llama? El fondo de garantía de riesgo, que ¿no? Si tienes hasta 100.000 euros una cuenta, pues te lo pueden devolver, que bueno, habría que verlo, pero se supone que te lo tienen que devolver. Si tú tienes 100.000 euros una billetera tuya y te la quitan, te has jodido. No hay ningún fondo de riesgo que te lo pueda solventar ni nada. Entonces, por eso te tienes que formar, realmente es importante. Y tú a futuro, o sea, tú la inversión, ¿tú crees que va a haber una adopción masiva en general de las criptomonedas a medio o largo plazo? A ver, yo creo que sí, en el momento en que interese. Quiero decir, al final, el mundo de las criptomonedas es un mercado muy pequeñito comparado con otros mercados y el potencial es enorme. Y sobre todo la aplicabilidad en muchos de los proyectos son bastante interesantes. Yo no sé si sabías que tú, por ejemplo, en tu propio Telegram tienes una billetera de cripto sin haber hecho nada. Y yo te podría pasar ahora mismo la moneda de ellos, TON o USDT, y te lo paso como si fuera un Bizum en segundos, totalmente gratuito. Y a través de Telegram, que es como WhatsApp, por si hay alguien que no conozca. Correcto. Telegram. Entonces, hay una aplicabilidad ahí. O puedes ser empresa y puedes cobrar en cripto. Es decir, en el momento en que las grandes empresas empiecen a promocionar todo esto, se va a generar la adopción masiva. La adopción masiva no se va a generar por sí sola, en una forma rápida, pero si los agentes como instituciones se van metiendo, ten por seguro que cuando se meta una, la competidora se va a querer meter para no quedarse atrás. Y al final, una, todos metidos dentro. Entonces ya hay proyectos que se están trabajando. Hemos visto como Telefónica ha invertido en Bit2Me recientemente y está sacando Tu Wallet, que es una billetera tipo Web 2, es decir, es como una billetera para las personas que no están acostumbradas al mundo cripto, hacérselo como fácil, ¿no? Como más centralizado. ¿Tipo Binance? Sí, pero siendo billetera. Okay. ¿Vale? Entonces eso al final lo que te va a permitir es que las personas que no tienen nada que ver con cripto y que lo ven como una estafa, como me da miedo, no tengo ni idea y demás, porque ojo a esto, yo siempre dije que no iba a invertir nunca en bolsa porque no la entendía. Mira ahora en cripto, no querías taza, pues taza y media. Sí. Entonces, una vez que lo entiendes,
en realidad es fácil el manejarte en el día a día. Lo que pasa es que si no te metes parece como que te están hablando chino y por eso se generan ciertas barreras de entrada. O sea, es que yo creo que también, o sea, el problema para mí, que creo que también purula por ahí, si no me corriges, dentro de la seguridad y de lo que hay detrás, que hablábamos también antes, que por ejemplo, pues que hay detrás del Bitcoin y tal, también es cierto que en la moneda, en los billetes, sí que tú cogías una moneda, o sea, un billete antiguamente y te ponía, esto vale tanto en oro, ¿no? O esto lo puedes, ¿cómo es? Ir al banco a que te den tu equivalente en oro. Porque antes sí que había un respaldo de todos los billetes de cada país en las reservas de oro. A día de hoy no. Y a día de hoy, tu dinero, que ya no lo tienes, que si nadie lo tiene en físico encima, lo tienes en un banco, tampoco vale nada. Es una cosa que está ahí y que sabemos que está adoptada porque es lo que está adoptado como moneda en el país. Correcto. Y listo. Es que es lo mismo. No hay nada. Entonces, a mí creo que es una cosa que la gente, yo creo que también es por el concepto de lo que es el dinero en tradición, no lo tienen puesto en la cabeza, pero al final pagar o no en bitcoins como pagar en euros, pues es porque el euro lo tienen una serie de países en la Unión Europea y lo tiene adoptado tanta gente, o el dólar que lo tiene masivamente el mundo, ¿no? Pero luego el bitcoin es algo muy parecido. Pero con una diferencia muy, muy clara. Sí que es cierto que los dos son activos digitales y que al final tú, el apunte contable que ves en tu banco de euros y el apunte contable que ves en Binance, en Bitcoin, es lo mismo. No tienes tú ese dinero, son apuntes contables que tienes. Con la diferencia que, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, hay más ejemplos, pero en Bitcoin solo son 21 millones de unidades. Las que hay. Las que hay y las que van a haber. Mientras que el dinero en euros, que depende de los gobiernos, de los bancos centrales, no paran de imprimir la deuda. Y el imprimir la deuda es la mayor trampa al solitario que se han hecho. Porque cuanto más imprimen, menos vale tu dinero. Es la inflación. Entonces, eso es una gran estafa porque es como la estafa silenciosa. Sí, en el que sí es un euro, pero ya cuántas cosas te puedes comprar hoy con un euro y cuántas te podías comprar en el año 2000. Totalmente. Entonces, la ventaja de las cripto es eso, que son finitas y no son inflacionarias muchas de ellas, hay otras que sí. Entonces, esto también lo hace como que me hace mucha gracia, ¿no? La gente dice, no, pero es que yo el euro lo puedo tocar. Otra gente que tampoco sabe es que piensan que el Bitcoin es como las acciones, que tienes que deshacer posiciones, que luego tienes que hacer las líquidas, es más complicada. Hoy en día hay tarjetas Visa que tú pagas con eso en la panadería de la esquina, a ellos les llegan euros y a ti te quitan cripto. O sea, son líquidos 100%. Un inmueble no es líquido, con lo cual la inversión en inmuebles, pues luego tienes que vender la casa, si no se te mete el tema del ocupa por la inseguridad jurídica, o sea, luego hay muchísimos otros factores. O sea, es al final un poco como si tuvieras metido o sea, como si en vez de pagar en tu cuenta de banco que tienes, como has dicho, 100.000 euros y tú tienes eso y que te va valiendo cada vez menos por la inflación, es como si estuvieras haciendo, pues, oye, que tú estás haciendo el cambio que se hace de divisas de dólar-euro, por ejemplo, y te va subiendo un poquito a poquito. En este caso no sube a lo mejor tanto como el Bitcoin, no baja tanto, pero oye, ahora tienes 10.000, mañana tienes 10.200. Y con eso pues tú puedes ir pagando, ¿no? También es un poco... Y te digo más, las finanzas descentralizadas también lo van a cambiar todo. Si yo, por ejemplo, tuviera un Bitcoin y lo dejo en una reserva, en un contrato inteligente, como colateral, yo mismo me estoy avalando y colateralizando, con lo cual puedo pedir dólares, que es una stablecoin, que es una moneda que siempre vale 1, que va pareja al dólar o al euro. Y yo sin gastar mi Bitcoin puedo pedirme 30.000 euros para una reforma en una casa. Y yo me estoy avalando a mí mismo con un Bitcoin. Si no pago, me quitarán parte del Bitcoin. Pero es una manera de no gastar tu Bitcoin, tu inversión, y a cambio tener liquidez para hacer otro tipo de inversiones o otro tipo de cosas personales o lo que quieras hacer. ¿Crees que países como Estados Unidos, Europa o China que puedan estar regulando, eso no puede hacer que la gente tenga menos adopción para la cripto o incluso empresas como decías antes? Pues es un poco lo que te decía al principio, que dependerá de muchas cosas y de cómo lo vayan a hacer.
Pero al final muchas veces es como cuando BlackRock decía hace unos pocos años que lo de Bitcoin era una estafa, y hoy hemos visto como ya han lanzado su propio ETF y están a la búsqueda y captura del Bitcoin. Al final son narrativas que intentan confundir al espectador para manejar el mercado como se ha hecho toda la vida. Entonces sí que van a haber cosas como por ejemplo cuando China prohibió el tema de la minería de Bitcoin. Sí. Pero luego al final te das cuenta que es simplemente un juego de naipes. Entonces es una tecnología que a todo el mundo interesa. Quieren que el retail no haga tanto dinero como debería y ellos tener la hegemonía de eso, porque al final va a haber una carrera. Sí. Entonces igual el retail no se mete, pero si está adelantando tu competencia, pues ya te vas a meter. Entonces no vas a poder... Entonces la adopción va a llegar porque les va a interesar a todo el mundo. Yo de eso estoy seguro. De la misma forma que llegó la adopción de Internet. Yo creo que la regulación es necesaria, porque si esto es el mundo de los vaqueros, aquí a ver quién es más cabrón o quién hace una cosa, te haga una trampa, tal. En cambio, si está regulado, al final es como los mercados. Tú con una inversión puedes hacer trading en inversión tradicional en stocks y sacas pasta igual. O sea, esto es un poco muy parecido y lo puedes hacer a medio plazo, a largo plazo. Entonces, si está regulado, todos jugamos con las mismas reglas y... Sí, lo único que añadiría que no solamente es la regulación, sino la buena regulación. También. Porque una mala regulación, como se está haciendo también en Europa, de prisa y corriendo, el MiCA para aquí, el MiCA para allá, lo que está frenando es la innovación y la competitividad en los mercados. Es lo mismo que la regulación con la IA. Todos van muy rápido y aventajados y Europa nos estamos ralentizando por precisamente ser más papistas que el Papa. Claro. O sea, Europa ya sabemos que están frenando muchas cosas, pero bueno, todo veremos a ver hasta dónde avanzamos o si nos tenemos que ir de Europa para poder ser más emprendedores, ¿no? Que al final es lo que estamos nosotros. Bien, pues Iñaki, si quieres, mira, la última pregunta que te voy a hacer, que se la hago a todo el mundo, es, tú ya sabes que, bueno, aunque estés mucho metido en cripto, puede ser en cualquier cosa, aquí me gustaría que te mojaras, es si yo te doy 100.000 euros, ¿cuál sería tu inversión? O sea, ¿qué harías con ellos? Pues mira, yo creo que la primera parte de esos 100.000 euros lo que haría sería un 10% por lo menos, o un 5, un 10, invertirlo en formación. Okay. Yo creo que eso es algo impepinable. Y luego, en función del tipo de inversión que tengas ya, pues intentaría diversificarlo, siendo que la parte de las cripto creo que tiene mucho más potencial que otros sectores. Aparte que tiene más riesgo, obviamente, sí. Pero yo creo que invertiría en hacerme una cartera en la que tuviera una parte de monedas más del top 10, más estables, más seguras, por así decirlo, en un formato de staking, por ejemplo, es decir, que fuera como una especie de plazo que te fuera dando unos rendimientos, y luego tendría una segunda capa de esa cartera con monedas que tienen ya cierta solvencia en el mercado, que no son las originarias, pero que tienen mucha capacidad de decir algo en el mercado, una utilidad, etcétera, que podría ser también una parte del grueso, hablando de un 50% aproximadamente de lo que queda, y luego ya una pequeña cantidad para esas carteras más de alto riesgo, que a lo mejor pues pierdes el 90%, pero el 10% te paga el resto de la fiesta, ¿no? O sea, en resumen, 10% para aprender más cosas. Exacto. Sí, a lo mejor cosas nuevas y cosas que ya sabes, mejorarlas. Y el 90% cripto, pero bien planteado. Nada de apostarlo todo a una meme coin, que por favor no lo hagáis. Eso no. Exacto. No una recomendación, es una opinión, pero haced lo que os dé la gana, pero no lo hagáis. Efectivamente. Pues perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Yo creo que la gente ha podido aprender mucho, sobre todo, bueno, hemos hablado de mucho tipo de inversión, de que hay que controlar las emociones y todo, y sobre todo de custodia, que, hostia, controlar dónde ponéis las contraseñas, de cualquier cosa, y en especial de cripto en este episodio. Pero creo que la gente lo ha aprendido muy bien, así que muchas gracias por haber venido. Nada, hombre, un placer, y gracias por haberme invitado, y bueno, volveremos en otra ocasión. Espero que sí.